Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Bienvenidos, bienvenidas un miércoles más a un club de lectura nuevo de ediciones asimétricas. Ya veo preparadísimas a María y a Beatriz. Veo también que se unen M. Caribnez, veo a Antonio Río Vázquez, a Gonzalo Gab. Bueno, bienvenidos todos, todas. Qué alegría veros siempre por aquí. Todos los miércoles con vuestro apoyo, con vuestro cariño, con vuestras visualizaciones, con los corazoncitos que nos mandáis. Veo también a G. Bruzual, a Periodista y Sumiller, veo a Olivia Doin, por la malpronunciación de vuestros nicknames, pero son todos como súper largos y muy raros. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, preparados y preparadas para una nueva sesión del club. Hoy, como ya lo sabéis, venimos a hablar de un proyecto dentro de un proyecto, es decir, hace un mes o un poquito más de un mes estuvieron aquí el equipo de Muwo. Hoy vuelven al club para contarnos un subproyecto que tienen dentro de este proyecto de investigación que se titula Arquitectas en el Mapa. Ahora lo vamos a hablar con ellas, vamos a hablar con Lucía Pérez Moreno, con Beatriz González y con María Rodríguez. Vamos a estar con las tres, que ya las veo por ahí, si no me equivoco. Aún así voy a mandárselo a la cuenta de Muwo, por si acaso. Por cierto, si hoy veis que hago algún espasmo extraño, es que tenemos una nueva mascota en el estudio. Es maravillosa, es una mosca del tamaño de mi cabeza, y entonces si veis que hago algún espasmo extraño es por esta nueva compañera que tenemos aquí en la oficina. Así que le damos la bienvenida también al club y sigo dando la bienvenida al Jarife. Veo ya a Muwark preparada, veo a Roger Miralles, a Tuétano Magazine. Bueno, veo un montón de gente. De verdad, muchísimas gracias a todos y a todas por uniros un miércoles más. Antes de empezar, Lucía, Beatriz y María, dadme un segundito porque quiero agradecer a nuestros invitados de la semana pasada, que estuvieron con nosotros Antonio Pizza y Jorge Gorostiza hablando del fantástico libro Escenarios Urbanos de Cine. Como sabéis, siempre todas las sesiones se quedan colgadas en nuestro perfil de Instagram para que las podáis disfrutar pues cuando queráis, cuando podáis, porque sé que a veces las 7 de la tarde de los miércoles se os hace complicado, pero aquí seguimos grabando y dejándolo todo en el registro digital para que lo podáis disfrutar, pues yo qué sé, el fin de semana o este próximo puente largo que se avecina para todos y para todas, y que lo disfrutéis con calma y bueno, pues tomando nota de todo. Bien, Lucía, Beatriz, María, yo creo que vamos a empezar ya. Os mando las invitaciones. Vamos a arrancar. A ver. Espero que vaya bien. Vamos a ver. A ver a quién tenemos primero. Tenemos una cámara dada la vuelta. Hola, Beatriz. Hola, Lucía. Hola, Hola, María. hola. ¿Cómo estáis? Muy ¿Qué tal? muy bien, ¿se Muy escucha bien, bien? bien, muy Yo os bien. escucho yo os escucho a todas. ¿Me escucháis a mí? ¿Todo perfecto? Sí, ¿Todo en todo orden? bien. Todo en orden. Genial. Oye, bienvenidas, muchísimas gracias. Ya decíamos, Lucía, ¿verdad? La última sesión que dijimos que volveríais pronto, y aquí Sí, estáis, aquí aquí estamos estamos. otra vez. No puedo más que daros la bienvenida. Lucía ya ha estado con nosotros en el club, pero bienvenidas Beatriz y María también a esta Gracias. nueva Gracias. sesión. Si queréis, y tal como hemos pactado, que esto no lo sepa nadie, os presento primero y luego vamos si os Genial. parece, a la sesión y hablar de este maravilloso proyecto de Arquitectas en el Mapa. ¿Os parece? Sí, muy bien. Venga, genial. Pues vamos contigo, Lucía, que te tengo primera. Vamos allá. Hoy estamos con Lucía Pérez Moreno, arquitecta por la Universidad de Navarra, máster por Columbia University, doctora en arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid, especializada en concreto en la cultura arquitectónica contemporánea a través del análisis crítico de la revista Nueva Forma. Profesora titular en composición arquitectónica en la Universidad de Zaragoza e investigadora en su Instituto de Patrimonio y Humanidades. Actualmente visiting professor en el... nunca sé si lo digo bien, Lucía, pero bueno,
en, el, en la KU Leuven de Bélgica, especialista además en arquitectura y pensamiento feminista, y esto lo demuestra pues toda su trayectoria investigadora como investigadora principal, valga la redundancia, de este maravilloso proyecto MUGO, del que ya hemos hablado en este club, editora de la serie de libros Perspectiva de género en la arquitectura, y miembro de la Asociación de Mujeres Investigadoras Tecnólogas, así como de la European Architectural History Network, aparte de otras muchas. Ha recibido también, Lucía, por esta tarea investigadora ya muchos reconocimientos, por mencionar uno de ellos, pues el premio Celia Amorós en 2021. Lucía, bienvenida de nuevo al Club de Lectura. Muchas gracias. Y vamos ahora con Beatriz González Jiménez, arquitecta, máster en análisis, teoría e historia de la arquitectura y doctora en arquitectura también por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha ejercido la profesión colaborando con diversos estudios, por mencionar algunos, pues por ejemplo la Oz López Arquitectos, profesora actualmente de la Universidad Rey Juan Carlos desde 2017 en los grados de Fundamentos de la Arquitectura y Diseño Integral y Gestión de la Imagen, vinculados principalmente pues a la expresión gráfica y la composición arquitectónica. Compatibilizas, Beatriz, tu labor docente como comisaria, gestora cultural, y completa tu perfil profesional, pues esta faceta que tienes maravillosa de fotógrafa. Y bueno, pues has expuesto pues tanto digamos en exposiciones colectivas individuales, pues en España, Inglaterra y Holanda. Bienvenida, Beatriz. Muchísimas gracias, María. Vamos ahora entonces con María Rodríguez Cadenas. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy bien, María. Vamos allá. María es arquitecta, fotógrafa y violinista. Esto no lo sabía yo y me he quedado flipando. Tu formación, María, se ha desarrollado en torno a la Escuela de Arquitectura de Las Palmas, el Conservatorio Profesional de Música y la Escuela de Fotografía ESTI. Tu experiencia profesional la tienes dividida entre Alemania y España, países en los que has desarrollado tu labor arquitectónica, fotográfica y artística. En la actualidad ejerces la profesión desde Las Palmas. Hoy estamos súper dispersas las cuatro, totalmente dispersas. Sí. Pero de esto también vamos a hablar ahora, de las periferias y la dispersión. Y has recibido, María, varios reconocimientos a tu trabajo fotográfico, como por ejemplo haber sido finalista del Premio de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler o seleccionada en los premios de fotografía en la Fundación En Aire o en diversas ocasiones también en Foto España. Bienvenida, María, bienvenidas las tres a este nuevo club de lectura. Y hoy venimos a hablar como decía antes, de un proyecto dentro del proyecto, ¿no, Lucía? De este proyecto de Arquitectas en el Mapa, del cual yo creo que te voy a dejar introducir a ti y luego ya vamos para adelante, ¿te parece? Vale, muy bien. Venga, te lo cuento un poco, explico un poco. Bueno, Venga. pues hoy venimos a hablar del mapa interactivo digital de arquitecturas ideadas por mujeres en España, 1965-2000, que es un resultado, es un proyecto, es un subproyecto dentro del proyecto MUGO, ¿no? Y es uno de sus resultados de transferencia pues más relevante, ¿no? El hashtag que utilizamos en redes sociales para hablar de él de una manera más rápida es Arquitectas en el Mapa, porque de alguna manera representa de una manera mucho más directa y más clara en qué consiste el proyecto, ¿no? Si recuerdas, en la anterior sesión del Club de Lectura explicamos el proyecto MUGO, ¿no? Y contamos que uno de los principales objetivos del proyecto era crear una base de datos de obras de calidad arquitectónica, ¿no? Ideadas por mujeres, ¿no? Y construidas por mujeres, ¿no? No es lo mismo ideadas que construidas, ¿no? Entonces, en esa base de datos, que como recordarás, que David y yo estábamos trabajando en ella, David lo coordinó el trabajo, pues llegamos a datar pues unos casi 1.500 proyectos, de los cuales unos 1.000 eran obras construidas, ¿no? Entonces, claro, esa base de datos nos parecía que era súper interesante visibilizarla, ¿no? y ordenarla. De alguna manera habíamos conseguido esta base de datos a base de hacer un trabajo de archivo muy exhaustivo, donde habíamos barrido 25 revistas de arquitectura. A ellas añadimos algunas guías de viaje, colecciones, etcétera, de otras exposiciones previas que se habían hecho
sobre mujeres arquitectas y bueno, entonces con esta base de datos creíamos que algo teníamos que hacer, ¿no? Entonces, todas estas obras de arquitectura, en el fondo, muchísimas de ellas, muchísimas, en torno a un 60% de las arquitectas que habíamos conseguido encontrar, estos nombres que habíamos conseguido encontrar, ¿no? Y estas obras premiadas, publicadas, que habíamos conseguido encontrar, en torno al 60% de las arquitectas solamente habían publicado una vez o dos veces, ¿no? Lo cual demostraba que había como poca continuidad en la visibilización del trabajo de arquitectas. Pocos son los nombres que han publicado 7 u 8 veces. Y era muy importante pues intentar compilar todo este trabajo y mostrarlo de una manera articulada. Así que pensamos que era interesante comenzar con los trabajos de autoría exclusivamente femenina, que representaban en torno a 200 obras de esas 1000 y pico construidas, y geoposicionarlas en un mapa, ordenarlas, ¿no? Para determinar diferentes tipos de buscadores, por fecha, por autoría, por tipología, ¿no? Para que de alguna manera pudiéramos ver en un solo vistazo cuál había sido el trabajo de autoría exclusivamente femenina que había tenido una mayor visibilidad y una mayor repercusión cultural en el siglo XX. Así que apareció así la idea de arquitectas en el mapa y haciendo este trabajo nos dimos cuenta de que era muy importante tener un nuevo imaginario visual, ¿no? Necesitábamos que todas estas obras no solamente estuvieran ahí en el mapa y a través de la vista satélite pudieras ver qué obras son, sino que realmente hubiera imágenes de calidad arquitectónica que nos ayudaran a entender estas obras mejor. Así que apareció la idea de fotografiar nuevamente todas estas obras y lanzamos un concurso, un open, ¿no? Un call, y se presentaron pues 115 fotógrafas, constituimos un jurado en el que estuvo Elena Morón, de Marina Morón Fotografía, y Sol Candela, de la Fundación Arquia, y hicimos un proceso de selección y así llegamos a un conjunto de 30 fotógrafas repartidas por todo el territorio español, que cada una fotografió pues entre 3 y 7 horas, dependiendo del territorio y de la zona, ¿no? Intentamos tener criterios los más inclusivos posibles para juntar a fotógrafas que tuvieran formación como arquitectas, como es el caso de Beatriz y de María, pero también hay un alto porcentaje, más de la mitad, no son arquitectas de formación, son artistas que vienen, o sea, fotógrafas que vienen del ámbito artístico, del ámbito periodístico, para generar así unas fotografías y un imaginario lo más plural posible. También tuvimos en cuenta criterios de edad para que hubiera tanto fotógrafas jóvenes que pudieran tener este trabajo como su primera oportunidad o fotógrafas de mayor edad. Por supuesto, criterios de territorio. Era muy importante que las fotógrafas conocieran y fotografiaran obras en el territorio del cual de alguna manera ellas estaban más familiarizadas. Y también incluimos un grupo de fotógrafas extranjeras que viven en España y que han trabajado en el proyecto. Así que eso es un poco el resumen del proyecto, ¿no? Está en la web, se puede ver y están ahí pues, toda la información subida y se puede visitar, se pueden hacer búsquedas, se pueden ver las fotos, etcétera. Al final tenemos una colección de más de 800 fotografías en la web ahora mismo. Y Lucía, hay un punto súper importante también que aquí combinábamos, ¿no? O combinabais y comentábamos ayer que combinabais esta reivindicación también, que precisamente que son todas fotógrafas. Quiero decir que desde el primer momento se hizo un esfuerzo por esa reivindicación, ¿no? También de la profesión de las fotos, o sea, dentro de la fotografía, ¿no? O sea, como darle una vuelta. Arquitectas fotografiadas por fotógrafas, ¿no? Sí, sí. O sea, de alguna manera, obviamente todo el proyecto tiene un claro carácter feminista, todo el proyecto, y claro, también desde el conocimiento de la época del siglo XX y viendo, ¿no? que es completamente cierto que prácticamente las profesiones que tradicionalmente han sido masculinas, pues las mujeres que trabajan solas tienen mayores dificultades para visibilizar su trabajo. Pues nos pareció que era lo más bonito, ¿no? Dar la posibilidad de que mujeres fotógrafas participaran en el proyecto y así de alguna manera con el mismo resultado tener una doble visibilización, ¿no? Por un lado de las fotógrafas y por otro lado, obviamente, de las arquitectas y de sus proyectos. Y aquí están dos de las representantes de ese grupo, ¿no? Beatriz y María, que yo no sé, yo creo que podéis contarnos un poco también cómo ha sido esta experiencia vuestra personal, ¿no? De ir descubriendo estas arquitecturas, incluso hasta
que me contabais, esto lo comentamos luego si queréis, pero que el pasado día, ¿qué día fue la presentación, Lucía? Perdóname, el día El 13 de abril. el 13 de abril, ¿no? Como que os conocisteis allí casi todas, ¿no? O sea, que no os habéis Sí. como conectado hasta ese momento. Entonces, ¿cómo ha sido esta experiencia en este proyecto? Beatriz, por ejemplo, si quieres empezar tú a contarnos. Pues mira, gracias María. Yo creo que de las cosas más bonitas que hemos vivido después de todos estos meses de trabajo ha sido el poder vernos todas en persona el día 13. La verdad es que, bueno, Lucía organizó con todo su equipo una presentación en el MITMA, en el Palacio de Zurbano, y nos reunimos la mayoría de las fotógrafas allí. Hubo gente que no pudo venir y las echamos de menos también. Pero yo creo que fue una de las cosas más bonitas que hemos vivido con este proyecto, ¿no? Esta cuestión de crear una comunidad de fotógrafas, de habernos unido, haber creado lazos entre nosotras y que ahora a partir de aquí pues ojalá surjan cosas nuevas, ¿no? Porque la unión hace la fuerza también. Estoy viendo muchas compañeras que se están uniendo y les quiero dar un saludo y un besito a todas. Un saludo a todas. Hoy tenemos nosotras la cara visible, pero evidentemente el proyecto es de todas y es lo que es porque estamos todas y un poco por lo que decía Lucía, ¿no? Por los perfiles que se han escogido que son muy diversos, tanto en edad como en procedencia como en territorio, ¿no? Las miradas son muy distintas todas y de hecho creo que también hay que agradecerle a Lucía que nos haya dado mucha libertad a la hora de enfrentarnos al encargo porque precisamente... Hola Rocío, que nos está saludando desde Nueva York. Desde Nueva York, Rocío. Que precisamente en fotografía de arquitectura no suele ser lo habitual, ¿no? Que te dejen trabajar y bueno, pues creo que todas hemos puesto un poquito de nosotras también en esas imágenes y probablemente se nota eso también, ¿no? No sé, María, si quieres contar algo más. Sí, bueno, yo pues por añadir, nada, que yo para mí participar, como dicen, y ese encuentro que yo tuve el privilegio de poder asistir, fue como algo que me dio muchísima energía. Siento que tiene mucho valor este proyecto porque no ha sido un proyecto de suma de individualidades, sino que ha sido desde el primer momento algo muy coral, que el proyecto tiene la fuerza de querer hacer algo en conjunto, que hoy en día es realmente difícil, ¿no? Porque yo admiro mucho a Lucía y a sus compañeros, porque haber organizado esta orquesta es realmente un esfuerzo que hoy en día no se ve tanto la de verdad que en la disciplina de la arquitectura, hacer algo colaborativo, no, bueno, al menos igual yo no conozco tanto, pero valoro mucho eso del proyecto. Otro aspecto que yo valoro muchísimo es que es intergeneracional, de que diversas generaciones nos hayamos unido, porque pienso que en la disciplina a veces siento como que estamos muy como por escalones, ¿no? Cuando hay una sabiduría y un peso se junta, luego están las nuevas generaciones emergentes, luego en medio, y me encanta que hayamos creado conexiones, ¿no? Ignorado un poco eso, que el proyecto haya dicho, no, realmente quiero mostrar una diversidad en todos sus campos y eso me encanta porque yo, por ejemplo, lo que digo, siento que hay una energía que se está rebotando de unas a otras, que aunque lamentablemente, bueno, no lamentablemente, o sea, está bien que sea en la distancia porque somos de sitios muy diferentes y siento que nos estamos dando energía a personas que hacemos cosas que probablemente, entiendo que en los sitios a lo mejor más, en los polos hay más gente, puede haber más gente, más diversidad, pero por ejemplo yo igual en Gran Canaria pues no somos tantos los que hacemos fotografía de arquitectura y menos aún mujeres, entonces tener ahora estas energías que parece que se rebotan a mí me ha dado como muchísimo impulso, como nuevos referentes y creo que eso es un poco valores que el proyecto quería transmitir y pienso que se hace desde numerosos puntos de vista, como que también... Pues eso, es como un proyecto inscrito en la arquitectura, pero pone en valor la investigación, la fotografía, las obras, por supuesto, de las arquitectas, como todo relacionado y no sé, y también como que da pie a haberlo hecho así, a que el tema de la investigación en arquitectura tenga canales más, otros canales, no se quede en lo académico, ¿no? Sino que me parece que eso ha podido ayudar con el tema de que las fotógrafos nos hayamos incorporado, de las fotógrafas de... Pues no sé, buscar canales nuevos, si en el futuro tiene más recorrido a exponer, un libro, no sé. Como que la mezcla creo que es en lo que yo más
Sí, y encima yo que sí, como lo que más realzo, y perdón que me extiendo muchísimo, pero esa... No, 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 para nada, para nada. Yo creo que has expresado, María, como el deseo de muchas y muchos de los que nos están viendo y de, por supuesto, estoy convencida de todas las fotógrafas. No, en verdad, Lucía, ¿no? Esa exposición, libro, bueno, ahí, oye, ojalá haya camino para hacerlo. Y yo creo que también hay muchos puntos, ¿no? Que comentábamos el otro día preparando un poco la sesión, ¿no? Esta cuestión que comentabais de conocidas y desconocidas, ¿no? Incluso hasta para nosotras, porque hay arquitectas en este mapa, bueno, pues que podemos ya, bueno, pues Karma Pinós, Carmen Espejel, no sé, me ocurren las dos Cármenes porque me han venido a la cabeza, pero que también hay casos en los que las arquitectas que son menos conocidas, incluso hasta para las propias fotógrafas que iban a fotografiar las obras, ¿no? Sí. Totalmente. Y además, muchas de las fotógrafas no son del ámbito de la arquitectura, con lo cual todavía no más lejos, conocen, ¿no? claro. Al fin y al cabo, la arquitectura hay una cierta burbuja, ¿no? No todo el mundo conoce la obra de Carmen Espejel, quizá Carmen Pinós por el Premio Nacional es más conocida fuera del ámbito propiamente académico, ¿no? O escolar, pero para ellas ha sido todo un descubrimiento y ha sido bonito, yo creo, porque muchas de ellas eran obras que precisamente por ser del territorio en el que ellas normalmente trabajan, conocían previamente, pero no sabían a un proyecto de una arquitecta mujer, ¿no? Entonces, bueno, eso ha generado diferentes experiencias y ha sido bastante interesante. Porque en vuestros casos, Beatriz, María, ¿conocíais a las arquitectas, autoras o ideadoras de esas obras que os habían tocado fotografiar? No sé quién quiere. Bueno, si te parece, ¿puedo yo? Dale, Beatriz. Sí. Venga. Bueno, pues aclaro que en mi caso me tocó Castilla y León como zona a fotografiar, que bueno, yo tengo un vínculo personal porque soy abulense, con lo cual pertenezco a esa comunidad, ¿no? Pero dentro de Castilla y León he tenido como muchos polos diferentes porque había una obra en Ávila, en Valladolid, en Burgos, en Palencia, en Ponferrada, con lo cual me he movido bastante territorialmente, que eso también pues era parte, ¿no? de la ambición del proyecto, no quedarse como en los focos principales, ni en las capitales de provincia, ni en los lugares más conocidos, sino ir hasta donde hubiese obras que tuviesen real interés, ¿no? Y en ese sentido, pues en mi caso, Carmen Espejel, que sí la conocía, tenía dos obras en mi territorio, una edificio de oficinas y un edificio industrial. Y a las otras arquitectas, la verdad, no las conocía, ni siquiera las de Ávila. O sea, el edificio que retraté en Ávila sí lo conocía, pero no sabía quiénes eran sus autoras, tampoco sabía que eran mujeres, con lo cual para mí ha sido como una alegría doble, ¿no? Porque saber que hay unas colegas que han hecho muy buena arquitectura y que además puedo retratarlas y de alguna manera darlas a conocer, pues es muy bonito, ¿no? Hemos de decir. Y luego yo también quería destacar que no solo es un tema de arquitectas más o menos conocidas, sino de que han sido capaces de enfrentarse a tipologías súper diversas, ¿no? O sea, que no por ser mujeres se quedaron como en cierto tipo de arquitectura o solo tuvieron acceso a ciertas construcciones, porque en mi caso, por ejemplo, yo me he enfrentado a viviendas unifamiliares, a edificios hospitalarios, edificios de oficinas, edificios industriales, es decir, que la valentía con la que se enfrentaron a todos estos retos es muy admirable y además lo hicieron muy bien. Creo que no es amor de fotógrafa, creo que es un hecho real y que se puede ver, ¿no? en los resultados del proyecto. Yo creo que esta cuestión de la tipología que ha comentado Beatriz es bastante interesante y eso si tenéis ganas de indagar en el mapa y perder tiempo, ¿no? Haciendo búsquedas por la tipología y tal, es algo bastante interesante, ¿no? En esta época del siglo XX claramente domina la vivienda. En el caso de María, a ella le ha tocado prácticamente todos sus proyectos eran de vivienda, pero en el caso de Beatriz le ha tocado de lo más de todo. ¿no? Entonces, eso ha sido interesante ver cómo pues sí, la vivienda domina, eso está claro, sobre todo la vivienda colectiva, también mucha vivienda unifamiliar, especialmente en la comunidad de Madrid. Pero también ha habido como otras tipologías que ves claramente que empiezan a tener una importancia muy, muy alta
en determinados momentos históricos. Y eso desde una perspectiva histórica, teórica, ver dónde están esas oportunidades, dónde se está visibilizando más el trabajo de las arquitectas que trabajan que trabajan de manera exclusiva, autónoma, digamos, ¿no? Pues es interesante, ¿no? Y ahí ves pues, que la costa mediterránea tiene unos ritmos y unos tiempos, que el centro del país tiene otros, que el sur tiene otros, y eso, pues a mí como teórica e historiadora, pues es también lo que me ayuda a entenderlo, y en el fondo para mí todas estas imágenes son una herramienta de investigación. O sea, para mí el mapa, yo lo que he hecho ha sido lo que me gustaría a mí tener para poder investigar bien. O sea, es la herramienta con la que yo sueño para poder yo luego estudiarme bien todos los proyectos, tenerlos ordenados, hacer mis búsquedas que necesito. Entonces, de alguna manera, la herramienta funciona un poco como herramienta de investigación, como herramienta de docencia, más allá de todo, obviamente, todo lo que supone hacer el proyecto. Y ahí se ve muy bien, ¿no? Pues los temas del paisaje, ¿no? Como Cataluña, la Comunidad Valenciana sobresale claramente en los temas de paisaje, ¿no? Como también se ven tensiones territoriales en diferentes momentos históricos, ¿no? Como en la transición empiezan a aparecer más proyectos pues en la costa, en Cataluña, como, no sé, como en Madrid, Comunidad Autónoma de Madrid es probablemente donde hay más hostilidad hacia la visibilización del trabajo de autoría exclusivamente femenina, como Canarias, precisamente María está aquí también por eso, como Canarias le da más visibilidad a la autoría femenina que otras revistas de otras comunidades autónomas. Entonces, todo esto desde una perspectiva teórica es muy interesante y el mapa te permite, obviamente yo me lo sé, ¿no? Si estás de nuevas, no, pero quiero decir que el mapa es una herramienta que permite sacar conclusiones, porque todo está basado en datos. O sea, no son obras que se han puesto sin una decisión metodológica previa, sino que hay toda una metodología detrás muy rigurosa que permite luego hacer comparativas y establecer datos, que desde una perspectiva investigadora pues pienso pues, que es algo importante. Fundamental, desde luego, ¿no? Y María, tu experiencia con las obras de arquitectura en concreto ahí en Canarias, ¿cómo ha sido? Cuéntanos. Pues mira, la verdad que ha sido una experiencia que me ha llevado a recorrerme bastante la isla porque estaban todas situadas en diferentes puntos. En mi caso, yo he fotografiado sobre todo obras de Maui González, que es una arquitecta canaria, pero no solo de ella, he fotografiado otras dos, de Marta San Juan García Triviño y María Fernanda Martel. Un poco quería comentar quiénes son las arquitectas para animar a que miren su arquitectura. A mí lo que me ha gustado es cómo también mi propia investigación, al saber que tenía que abordar estas obras fotográficamente, me ha llevado como a adentrarme en el trabajo de arquitectas que, como Maui, con 20 y pocos años recién salida de la carrera, la primera generación o segunda de arquitectas de la escuela de aquí de Las Palmas, donde yo he estudiado, pues ya no sé, ya recibían cargos de cierta magnitud y me ha gustado mucho ver cómo se enfrentaba pues a ellos, ¿no? Realmente admiro, que me pongo en su piel y pienso que es admirable tanto ella como las pioneras, ¿no? Es una labor que me parece súper bonito que reconozcamos. Y una cosa que me gusta, ya no solo de la arquitectura de Maui, sino de todas, y yo creo que en todo, que es trasladable a cualquier comunidad, ¿no? Que creo que se están resaltando arquitecturas que indagan en valores como muy positivos, con criterios que Lucía ha manifestado de inclusividad, la vivienda, el paisaje, la vida comunitaria. En mi caso, con viviendas sociales que ha hecho Maui, pues ella hablaba mucho de esto, lo ponía mucho en valor ya en esa época. Incluso a mí me llama la atención que en los 80 escritos suyos comentaba cosas como, bueno, quiero hacer una vivienda pero sujeta a posibles cambios porque se tiende a trabajar en casa, porque las familias cambian, eso ya en los 80, ¿no? Me parece como bastante, quería decirlo porque me parece que haya mujeres, o sea, bueno, en este caso hablamos de mujeres arquitectas, pero que estos temas ellas los pusieran sobre la mesa en esa época tan temprana y que haya sido así, pues me parecía como algo interesante. Así que, pues eso ha sido algo que a mí me ha enriquecido y me ha encantado descubrir pues arquitectura que creo que tiene valores destacables en territorios cercanos, que muchas yo no había mirado y no me había cuestionado si era autoría femenina o no. Y a ver, no sé, la verdad que han habido descubrimientos y no sé, mucha satisfacción y mucho aprendizaje.
Y Qué bonito, María. Pues me estáis dando mucha envidia, que lo sepáis, ¿eh? O sea, yo a la próxima que salgáis a hacer fotografías podríais llamarme, que me voy con vosotras, aunque sea yo sujeto algo, el trípode, lo que sea, ¿no? No, hay un punto aquí también, ¿no? Que comentábamos, o yo creo que ya lo has apuntado tú un poco, Lucía, ¿no? Esta cuestión también del contraste entre lo urbano y lo rural, ¿no? Que también está aquí, ¿no? En este proyecto. O sea, que no se han fotografiado arquitecturas que estén predominantemente en una ciudad o en focos, ¿no? Esta doble centralidad y periferia, no solo en los dos focos, ¿no? Que hablábamos más así, pues más potentes, por así decirlo, ¿no? Pues como pueda ser Madrid y Barcelona, sino que también se ha extendido hacia afuera en puntos más rurales, más ¿no? Como pues más pequeños bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido esta capa también de información. Bueno, al final esto es uno de los objetivos del proyecto, es romper un poco con esa bifocalidad Madrid-Barcelona, ¿no? O sea, obviamente hay que datarlo, porque sin duda históricamente son los dos focos del país con mayor tradición arquitectónica, pero precisamente por eso el reto era entender cómo se había valorado la autoría femenina en uno u otro, y ahí vemos grandes diferencias entre un territorio y otro. Pero uno de los objetivos del proyecto era también dar visibilidad a todo el territorio español, porque no podemos reducir el territorio español a Madrid o Barcelona, que eso lo vemos muy a menudo en las historias globales o en muchos debates, ¿no? Donde el resto del territorio español no está representado y desaparece, ¿no? Claro, yo soy de Zaragoza, entonces yo también estoy haciendo este proyecto desde fuera de estos dos grandes polos, ¿no? Entonces esto también me permite juzgarlos, digamos, de una manera crítica y fundamentada, ¿no? No me siento, aunque he hecho la carrera en Madrid, o sea, el doctorado en Madrid y tal, tengo más vínculos, podríamos decir, con la Escuela de Madrid, pero de alguna manera el no trabajar ahí, pues me da mayor libertad para poner yo la crítica donde me parezca, sí, para ser más crítica, ¿no? Con la propia manera de construir la historia. Con la distancia también, sí, ¿no, Lucía? Con esa distancia que también te puede dar. Hay una distancia temporal, obviamente estamos hablando del siglo XX, no estamos hablando de la situación actual, para eso habría que hacer otro proyecto, ¿no? Pero también el hecho de utilizar como metodología para encontrar los proyectos, irnos a las revistas de arquitectura y a los medios de diferentes niveles, de nivel nacional, de nivel autonómico, ¿no? Hemos pasado por diferentes tipos de revistas que de alguna manera tienen como objetivo publicar la mejor arquitectura de su territorio a diferentes escalas, ¿no? Eso permite dar con proyectos que están en zonas rurales y en zonas urbanas, ¿no? Entonces, parte de la metodología está pensada para que nos oriente hacia ese resultado, ¿no? Hay una intención de inclusividad, ¿no? Clara en la definición metodológica de cómo localizar los proyectos. Hay una cosa... perdona, María. Dale. Que hay una cosa muy bonita y que es muy, o sea, yo creo que de las potencias que tiene el mapa, que es una herramienta súper visual y eso es muy amable para cualquiera. Y una de las pruebas que estuve haciendo el otro día fue probar por fechas, se pueden hacer búsquedas como por periodos temporales, ¿no? Y se ve muy bien en el mapa cómo se van extendiendo las bolitas de las arquitecturas, ¿no? Y van conquistando un poco todo el mapa nacional y eso a mí me pareció fascinante, como esa visualización, ¿no? Que es como muy directa. Sí, vemos en el tardofranquismo claramente está Madrid, Barcelona y Galicia. Y es que eso, en el fondo, por supuesto, porque también sabemos que muchas de las arquitectas pioneras españolas eran gallegas. No sé por qué, pero es así. Esto ya lo han trabajado otras colegas, ¿no? En la universidad en Coruña, ¿no? María Carreiro trabajó sobre arquitectas pioneras gallegas y es cierto. Es decir, esta metodología que intenta abarcar todo el territorio nacional pone de manifiesto que claramente Galicia es un tercer foco de mujeres arquitectas pioneras, ¿no? Pero luego vemos como la transición, Cataluña, ¿no? La Comunidad Valenciana empieza a crecer, empieza a extenderse un poco el territorio y luego ya en época democrática pues ya empieza a aparecer. También tiene que ver con los propios cambios editoriales, ¿eh? O sea, al final, durante el franquismo no había el mismo número de medios que estaban visibilizando el trabajo de arquitectos y arquitectas que la democracia, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con la reorganización territorial del país, con los colegios de arquitectos, con los medios utilizados, etcétera.
Claro, claro, y además esto, claro, es muy bonito porque también lo contaste en la presentación y se veía esto que decía Beatriz, ¿no? Se veía cómo cómo había como una especie de onda expansiva, ¿no? Que iba creciendo y la verdad es que es maravilloso poder verlo, ¿no? Y en otro orden de cosas hay algo que en sí mismo que interesaba mucho, que cuando yo leía sobre este proyecto y vi el concurso y tal, decía, jo, que claro, se está generando un nuevo imaginario visual, que era lo que decías antes tú, Lucía, ¿no? Estamos recolocando, reposicionándonos otra vez a mirar esas arquitecturas y también hasta en las propias, que esto me lo contabais vosotras el lunes, ¿no? Hasta en las propias ciudades donde habéis ido a fotografiarlas, la gente no sabía de esto. Entonces, en el momento en el que una fotógrafa planta el trípode delante del edificio, y o sea, lo significa de alguna manera, ¿no? Lo pone por lo menos en el foco. Entonces lo pone en valor. Entonces, contadnos cómo ha sido también esta experiencia con la sociedad de alrededor, no contra, perdóname. Yo me imaginaba cuando yo les puse las fechas, ¿no? Bueno, podéis hacer las fotos entre tal fecha y tal fecha, para esta fecha tiene que estar todo entregado, patatín, patatán. Me imaginaba a gente moviéndose por toda España con sus acciones, ¿no? O sea, con su tal. Y de hecho, les pedimos un vídeo. Les pedimos un vídeo del making of, que luego pusimos, lo vimos compilado, etcétera, y estaba en la página web del proyecto precisamente para tener una datación de ese proceso, porque en el fondo cada una de ellas está haciendo una acción performativa en el momento que se planta el trípode en ese edificio, ¿no? Entonces está la imagen de la situación contemporánea actual del edificio, que es interesante porque hay obras, por ejemplo, en el caso de Maui, hay obras que son muy diferentes, que se han cambiado, que los usuarios han cambiado cosas, ¿no? Y que difieren bastante del proyecto original, otras están muy parecidas. Entonces ahí también la imagen contemporánea ayuda a ver cuál ha sido la evolución del proyecto, que es algo importante también, como desde una perspectiva fotográfica, porque normalmente el tipo de imágenes que tenemos en los libros sobre las obras suelen ser del edificio recién inaugurado o casi, ¿no? Iba a decir en bragas, pero vamos, o sea, el edificio ahí sin estrenar, ¿no? Todo. Y sin embargo, el tema de ver cómo ha evolucionado el edificio también nos da una capa más de información, y luego la propia acción de las fotógrafas, pues en el fondo también es una acción buscada. O sea que al final la idea del proyecto tiene como sucesivas cuestiones que todas ellas, trabajan un poco con el mismo objetivo, ¿no? Que es visibilizar el trabajo de las mujeres a varios niveles. Desde luego. No se vea. María, ¿cómo ha sido esa experiencia vuestra de campo? Contadnos un poquito. Pues mira, la verdad que es un poco lo que está comentando Lucía. En el momento que uno hace una imagen y es esa, ¿no? Pues hay varias cosas. Por un lado, creo que es súper interesante el hecho de que todas las fotógrafas nos han tocado sitios y ha sido un poco desde el principio así como con los que empatizamos, con los que tenemos relación, como comentaba Beatriz, por proximidad, por ser de allí. Y creo que eso está como implícito en la fotografía, ¿sabes? Hay como esa empatía de la fotógrafa con el sitio, no está solo hablando del edificio. Se están expresando como valores culturales del sitio donde está hecha esa fotografía, porque bueno, es algo que tiene la fotografía implícito en sí misma, ¿no? Que cuente eso, y creo que en este proyecto es muy palpable por esto y porque no todas tenemos estrictamente formación arquitectónica o fotográfica, es decir, hay fotografías de repente que ves que la fotógrafa pues tiene una aproximación más documental, más personal y que sea así, creo que ya estamos hablando de cosas que trascienden el edificio, es más el hecho cultural, lo que no solo el edificio, sino el lugar donde se inserta, cómo es ese entorno, cómo es ese contexto, con lo cual creo que el mapa a nivel hito cultural en España me parece un documento que aporta muchísimo y tiene muchísimo poder, porque cuando vemos, por ejemplo, las bienales que hacemos o los concursos, hay a lo mejor ciertos criterios, ¿sabes?, que hacen que muchas cosas no se visibilicen o se visibilicen solo de una determinada manera para estar en ese concurso. Y la libertad que nos han dejado aquí, yo creo que hace que hay muchas más cosas presentes, no solo la arquitectura, o sea, cosas presentes que han ayudado a que esa arquitectura sea así, ¿sabes? Entonces es como que creo que hay muchas lecturas. Fantástico. Beatriz, ¿cuál es tu experiencia de campo? Pues mira, os voy a contar un par de anécdotas divertidas, las dos, una más bonita que otra.
Bueno, en mi caso, por ejemplo, cuando fui a visitar el edificio industrial de Carmen Espejel, que es una fábrica de productos solubles, pues al ver que era una fábrica que está en uso, pues escribí para pedir permiso, me contestaron súper amables y me dijeron que Ramiro me iba a acompañar en la visita. Ramiro es jefe de producción. Entonces yo me pasé toda la mañana visitando la fábrica con Ramiro, con la suerte de que me contó las excelencias, que esto no suele pasar. O sea, una de las cosas que vimos el otro día cuando pusimos el proyecto en común fue que la mayoría de la gente, y esto a mí me ha pasado muchas veces también en mi vida profesional como fotógrafa de arquitectura, que vienen con la lista de peros y de cosas que han fallado en el edificio y de cosas que se deberían resolver, o sea, que somos un poco como alguien decía el otro día, las mediadoras, ¿no? Que al final estamos allí para hacer fotografías, pero entienden que de alguna manera podemos transmitir cierto mensaje a los autores o autoras, y entonces si esto pasa cuando vas a visitar un edificio más o menos nuevo, imagínate, en este caso, que había obras que tienen 20, 30, hasta 50 años, ¿no? Bueno, pues yo tuve suerte porque Ramiro, todo elogios, vamos, o sea, Carmen Espejel lo hizo fenomenal en la obra, y he de decir que yo también creo que es una obra maravillosa, y para Desde mí... aquí le mandamos un abrazo a Carmen, si nos está viendo. Sí. Carmen, que lo hiciste fenomenal, un besito muy fuerte. Y luego tuve otra experiencia no tan grata, que fue fotografiando una ampliación de unas consultas externas de un hospital en Valladolid, que ahí pues fue culpa mía porque no pedí permisos previamente, porque me pareció como muy engorroso el tema de dirigirme a un hospital como entidad para pedir unos permisos. El caso es que yo entré muy discretita a hacer mis fotos, y pues cuando llevaba allí como 10 minutos apareció un hombre de seguridad, como un energúmeno, gritándome, diciéndome que me tenía que ir de allí, que allí no se podía estar, que eso era una propiedad privada, que qué estaba haciendo, que borrase las fotos, o sea, pero sin dejarme hablar, de verdad, una forma de avasallar terrible, tremenda. Y claro, uno se pone a pensar en ese momento, si yo hubiera sido un fotógrafo, ¿habría venido este señor con esa misma actitud, ¿no?, con la que se encaró? No lo sé, yo ahí lo dejo. Sí, pues, o sea, eso no lo sabemos porque, vamos, oye, igual hay que llamar a otro fotógrafo que nos cuente quizá experiencias, pero desde luego sí que es verdad que al final el encuentro con la sociedad, fijaros que para vosotras o para nosotras puede ser que la fotografía sea un hecho artístico, ¿no? O de digamos, de significación, pero para el usuario de ese edificio de repente puede ser un acto como de violencia contra su intimidad, ¿no? O sea, fijaros también qué diferencia de visiones frente a las cosas, ¿no? Pero también es curioso, ¿no? Esto también os digo, no sé si os ha pasado, pero a mí me han regañado por colarme en edificios para verlos por dentro. Me han regañado todas, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Sí, es lo que tiene. El otro día en el debate, que estuvieron 4 de las fotógrafas, Simona Rota, Tani Plana, Carla Capdevila y... ¿Ana Amado? Y Ana Amado. Estuvieron participando en el debate, hicimos una mesa redonda, ¿no? Y cada una también estuvo contando ahí sus diferentes experiencias. En general, todas las experiencias fueron bastante positivas, ¿no? Recuerdo que Tani fotografió unas viviendas de Sílvia Fariol en Cataluña, y la dueña de la casa pues le estaba como súper contenta, le contaba que estaba convencida de que la casa la había diseñado una mujer y que su marido, que era algo que le estaba siempre diciendo al marido, ¿no? Y que por fin lo había corroborado, ¿no?, con esa acción, ¿no? Y todas en general tenían experiencias bastante positivas, ¿no?, por parte de los usuarios. Y esto también es interesante porque algunas de las fotógrafas también han contactado con las arquitectas para pedir permisos, para poder acceder, y entonces también las arquitectas pues han entrado también un poco en juego de qué estaba sucediendo de esto. Otras han contactado con las usuarias o los usuarios. Entonces, bueno, ahí se ha generado también un relaciones interesantes, ¿no? De hecho, os iba a preguntar, ¿las arquitectas son conscientes de que existe o sea, entiendo que sí lo saben porque sí, pero que saben que están sus obras ahí retratadas y que se ha hecho todo este trabajo? Porque, vamos, a mí me haría una ilusión que me muero. Sí, nosotros hemos recopilado los contactos de todas las que hemos podido, porque algunas de ellas ya no están con nosotros, ¿no? Entonces, todas las que hemos podido hemos recopilado y les hemos mandado emails, les hemos mandado información. Algunas de ellas han puesto en contacto conmigo, ¿no?, diciendo que estaban muy contentas de ver sus trabajos ahí, pero bueno, no ha sido tampoco un objetivo del proyecto. Claro, tampoco tiene que ser tanta esa comunicación.
Claro. la investigación, ¿no? Con una cierta distancia, que esto es algo que yo en la tesis doctoral aprendí que es muy importante hacer, Ujú. ¿no? Mantener un poco Por esa cierto, distancia. Sí, por cierto, Beatriz, mira, responde Daniel Merino Foto, dice, a mí como fotógrafo me ha pasado muchas veces, pero el tono es muy distinto cuando es una mujer, comprobado. O sea que ahí tenemos una gracias respuesta Dani por el de un... testimonio. Gracias por el testimonio. Por retomar otro tema que me ha parecido también realmente interesante, que lo apuntabas tú también, Luciano, esta cosa de la costa y el interior, ¿no? O sea, esta diferencia entre el Mediterráneo y el centro, o en este caso las islas también, que María, tú has podido también comprobar. Ese imaginario visual, claro, y esas tipologías que como todos los canales se cruzan, ¿no? Se van, al final todas las capas se van cruzando. ¿Cómo habéis visto esto? ¿Cómo se ve esto en este mapa? ¿No? ¿Cuáles son esas diferencias con las que nos podemos encontrar ahí? Bueno, estos son diferencias principalmente, o sea, estas diferencias no se pueden analizar desde una perspectiva histórica, ¿no? O sea, Uh-huh. es más sencillo analizarlas teniendo en cuenta diferentes décadas o diferentes momentos históricos de España, porque si no es imposible Uh-huh. juzgar Claro, igual una obra construida en el 99 que una obra construida en el 65. ¿No? Al final, lógico. las oportunidades y el trabajo de las arquitectas están directamente mediado por la política. Esto ya lo decía Uh-huh. la segunda ola feminista, ¿no? Lo personal es político. Uh-huh. Entonces, es Uh-huh. imposible no hablar de mujeres Uh-huh. arquitectas o de mujeres en general si no hablamos de historia y de las políticas, ¿no? Que están permitiendo o no que las mujeres puedan ejercer o no la profesión con igualdad de oportunidades o no, ¿no? ¿O Entonces, no? Uh-huh. es fundamental. Entonces, ahí lo que vemos Uh-huh. es que pues en el tardofranquismo principalmente hay proyectos, estamos hablando de autoría exclusivamente femenina, y esto es Uh-huh. importante, porque sí que hemos visto a lo largo del proyecto que hay grandes diferencias entre Uh-huh. la visibilidad y las oportunidades o el tipo de proyectos que se visibilizan de mujeres de autoría exclusivamente femenina, es decir, mujeres autónomas que trabajan en su propio estudio o equipos femeninos, porque también hay algunos equipos femeninos importantes, Uh-huh. y Uh-huh. los trabajos realizados en pareja con un arquitecto varón o en un equipo mixto. No tiene nada que ver. Y esto es una de las Uh-huh. grandes conclusiones del proyecto de investigación sobre la que estoy escribiendo ahora y algún día lo publicaré. Pero sí que es muy importante entender que bajo la condición de mujer arquitecta, el modo de relacionarse con el arquitecto varón influye o tiene una influencia directa, o, ¿no? Es un eje más que es importante analizar, ¿no? Porque al final Uh-huh. estamos en un marco patriarcal y eso es así, ¿no? Entonces, Uh-huh. hablando de autoría exclusivamente femenina, lo que vemos es que la vivienda predomina prácticamente de manera transversal a lo largo de las 4 décadas y que hay como Uh-huh. diferentes tipologías que tienen más o menos presencia dependiendo del momento, ¿no? La vivienda Uh-huh. colectiva pues tiene presencia principalmente más, sobre todo en la época democrática, en la época previa es más vivienda pequeña, unifamiliar. Hay arquitectura docente que empieza a tener también bastante importancia, sobre todo a finales sobre todo en la transición, en los primeros, Uh-huh. a partir de la transición, el mundo del paisajismo y del diseño urbano tiene una eclosión importantísima y de gran calidad en Cataluña y la costa mediterránea norte, o sea, principalmente Cataluña. Uh-huh. Y esto sí que es un fenómeno claramente relacionado con la Escuela de Barcelona, ¿no? Y ahí también está Baleares, porque de alguna manera Uh-huh. hay una cierta unión entre las Islas Baleares o de algunas arquitectas que trabajan tanto en Cataluña como en Baleares. Como Se han Baleares. formado en Uh-huh. Cataluña y luego han trabajado en Baleares, ¿no? Pero también hay tipologías de carácter más masculino, podríamos decir, como la fábrica de Carmen Espejel, ¿no? Como oficinas, ¿no? Este tipo de tipologías son menos habituales en la autoría exclusivamente femenina, son más anecdóticas, pero están. Y eso también es Uh-huh. importante, ¿no? Están. Y hay obras muy destacadas, Ujú. ¿no? De fábricas, de complejos comerciales, no sé, Uh-huh. de diferentes tipos, podéis ver, ¿no? Pero Uh-huh. sí que investigando el mapa y analizando lo que está sucediendo en paralelo a la evolución histórica política del país, se ven fenómenos que son interesantes desde una perspectiva histórica. Uh-huh.
Ujú. En este sentido, y lo digo ya porque fijaros que nos acercamos a los 10 últimos minutos de la sesión, parece mentira, y es que miro el reloj y no doy crédito, de verdad. Quiero aprovechar que os tengo aquí para que nos hagáis un poco spoiler de lo que viene con este proyecto, que sé que hay cosas, que sé que hay, ¿no? Bueno, contadlo vosotras, es que no lo quiero contar yo. Esta cuestión, ¿no?, de que se puede utilizar el mapa no solo como herramienta, sino que en algún momento se va a poder, digamos, interactuar para poder incorporar, ¿no?, nuevas fotografías. Contadnos, no sé, estás sintiendo mucho, Beatriz, no sé si Beatriz quiere contarlo. No, bueno, o sea, yo creo que Lucía lo sabe mejor, ¿no? Pero precisamente esta mañana estábamos hablando de un poco la organización de esa fase próxima, ¿no? Que nos gustaría que hubiese, que es abrir esta convocatoria a que la gente fotografíe la arquitectura, pues como la vive, ¿no? O sea, fotógrafos, fotógrafas, todavía no sabemos si hombres, mujeres, que se animen a enviar su visión también, ¿no? De cómo perciben ellos estas arquitecturas y un poco que nos ayuden a completar los huecos que hay en el mapa todavía, que son muchos, por suerte. Las próximas semanas vamos a... El objetivo ahora, porque el tema de geolocalizar los proyectos, ¿no? Estas cosas lleva tiempo, no es algo que sea hay mucho ruido, ¿no? Todo esto lleva mucho trabajo por detrás y el objetivo es tener todas las obras geolocalizadas, las 800 obras que tenemos, algo más de 800 de autoría mixta, para situarlas en el mapa con los datos básicos, ¿no? Pues la autoría, las publicaciones asociadas a ese proyecto, etcétera, para que así abrir un proceso de participación ciudadana en el que a través de la propia web del proyecto de investigación de mugo.unizar.es, pues se puedan enviar fotografías y a través de un sistema de administración que todavía estábamos diseñando, esto todavía no está hecho, lo estará, espero que en unas semanas, pues la gente se anime, a tanto hombres como mujeres, en este caso, ya que las obras son de autoría mixta, pues aquí ya abrir ¿no?, la mayor pluralidad posible de personas, fotógrafos y fotógrafas, o incluso aficionados a fotografía, o estudiantes de fotografía. Sí. Eso es alguna cosa que estamos valorando, ¿no? Que también como ejercicio didáctico, pedagógico, ¿no?, es interesante plantear también a profesores y profesoras de fotografía que puedan coger estas obras ya situadas para ser fotografiadas, ¿no? El objetivo es a ver si a lo largo de este año podemos terminar todo este proceso, que sería fantástico, y para el 8M del año que viene, pues a ver si podemos tener un mapa lo más amplio posible, ¿no? Muchos puntos, muchas fotos, y que de alguna manera este mapa pues sea una herramienta para que las arquitectas, los docentes lo puedan utilizar en clase, que los alumnos puedan investigar qué cosas hay en su ciudad, ¿no?, y que puedan ver los proyectos, y que de alguna manera esto anime también a investigadores e investigadoras a trabajar, ¿no?, para trabajar e investigar el legado de mujeres arquitectas, que en el fondo es el objetivo final del proyecto. Desde luego. A ver, Beatriz, Lucía, María, nos quedan 5 minutos. Yo no sé si hay alguna cosa que nos hemos dejado. Yo he ido haciendo check y yo creo que casi todo lo hemos hablado. No sé si hay algo que queráis como comentar. No sé, María, Beatriz, Lucía, alguna de vosotras, alguna cosa más así antes de pasar, que pienso leer la lista de todas. Eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que te iba a decir. Sí. La tengo aquí. Tengo la chuleta. Es fundamental. Como comentabais antes, este es un proyecto colectivo que parte, por supuesto, del proyecto Mugo, pero también que forma parte de esas 115 que se presentaron, de las cuales han sido 30 y fueron 30 las que se seleccionaron y están representados, está su trabajo en este mapa. Paso a leerlo, si me equivoco, por favor, en algún apellido, lo siento muchísimo, por favor, no me lo tengáis en cuenta, pero sí que queremos decir todos vuestros nombres para que queden aquí registrados. Así que voy a dar las gracias a todas las fotógrafas, a las 30 fotógrafas que han formado parte de este proyecto: María Platero, Luana Fischer, Carla Capdevila Vaquero, Megoa Amar, Ana Prado, Claudia Aguiló Pórtulas, por cierto, compañera mía de carrera, un besito, Claudia, si nos estás viendo, Lucía Gorostegui, Tanit Plana, Maite Caramés, Victoria Lavadí, ¿puede ser? ¿Lavadí? Sí, creo que lo he dicho bien. Victoria Gil Castillo, Judith Masana Bravo,
Ana Amado, Elisa Gallego Picard, Beatriz González Jiménez, María Merchante, Erika Miller, Irene Ruiz Bazán, Luisa Monleón y Liduvina Rojo, María Azcárate Lete, Esther Almagro Domingo, Kelly Hart, Rocío Romero Rivas, Milena Villalba, María Jos Gurbindo, Macarena Gros Ariza, María Milagros Sánchez Azcona, Simona Rota y María Rodríguez Cadenas. Un besito a todas. Muchísimas gracias, de verdad. Están allí saludando por ahí abajo. Las fotógrafas, gracias de verdad por todo el trabajo que hacéis. Ya lo dije en la sesión pasada. Lucía, muchas gracias también a ti por este proyecto MUGO tan necesario, tan fundamental para todas las arquitectas que estaban antes que nosotras y las que van a venir después. Gracias, por supuesto, también a todas las fotógrafas que no son arquitectas, que no hace falta ser arquitecta para fotografía de arquitectura. Así que gracias de verdad por uniros a este proyecto. Lo dicho, 2 últimos minutos para terminar. Gracias de corazón, Beatriz, María, Lucía, por estar con nosotros esta tarde y compartir este ratito. Espero que vengan más cosas, que MUGO vuelva al club de lectura con otros formatos, con otras cosas. Y por favor, visitad el mapa. Lucía, di tú, vamos, tengo aquí la web, es la web, ¿no? De MUGO, desde la web de MUGO, que es mugo.unizar.es. No dejéis de visitarla, por supuesto, seguid el proyecto MUGO en Instagram, en todas las redes sociales que tienen, y aquí a nuestras 2 fotógrafas invitadas de hoy, Beatriz y María, y también a todas las que están ahí abajo saludando y dando toda esta lista que acabo de decir, porque su trabajo también es excelente. Bueno, pues yo creo que María, hemos llegado hasta aquí. Sí, dime, Lucía. Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a visibilizar el proyecto. Es algo muy importante para que llegue la gente y la gente visite la web y se haga eco de este proyecto y sobre todo incitarles a participar, ¿no? Animarles a participar. Muchas gracias a Ediciones Asimétricas por todo vuestro apoyo. Un abrazo. Sí, bueno, gracias, muchas gracias, María. Gracias a vosotras, os mando un beso muy fuerte. Cuidaros a cada una que estamos en un punto distinto del mundo. Sí, un besito muy fuerte. Y nada, nos vemos el miércoles que viene. No, el miércoles no, el viernes. Este viernes hay club de lectura otra vez porque nos vamos a visitar la exposición de Pablo Palazón en el Museo ICO. Ahí lo dejo. Si queréis, ahí se queda. Muchísimas gracias a las 3. Un besito muy fuerte. Chao. Un beso. Chao, chao. Chao. Chao.